Hola a todos. A ver, esta semana nos metemos de lleno en una de las semanas más vertiginosas que hemos visto en mucho tiempo. Un verdadero latigazo de volatilidad que puso a prueba a todo el mundo. Fue, la verdad, una batalla épica entre dos fuerzas gigantes y ahora vamos a desglosar qué fue exactamente lo que pasó. Y es que, al final, todo se resume en esta pregunta, ¿no? Porque lo que vimos fue precisamente eso, un choque de frente entre la ansiedad geopolítica y un optimismo por la tecnología que parece que no tiene fin. Esta tensión definió cada movimiento que vimos en el mercado. Ok, miren, este es el recorrido de la semana. Empezamos con euforia. De ahí pasamos a la fricción. Un respiro con algo de fortaleza corporativa, para después caer en pánico total, y terminar con un alivio que, la verdad, nadie se esperaba. Una auténtica montaña rusa. Así que empecemos por el principio. ¿Qué generó tanto optimismo? Bueno, la semana arrancó con una fuerza alcista, pero una fuerza increíble. A pesar de toda la tensión que venía del fin de semana, el lunes el mercado se olvidó de todo y se enfocó en dos motores clave: la euforia por la inteligencia artificial y unos resultados de empresas que vinieron muy bien. El lunes, de entrada vimos algo que los operadores llaman el taco trade. Sí, suena gracioso, pero es un concepto clave. Básicamente es un rebote táctico justo después de un estallido de caos político, como las amenazas de aranceles del finde. Apenas se calmó un poco el ruido, ¡pum!, los compradores salieron con todo. Pero lo que de verdad prendió fuego los mercados fue esto. El ecosistema de la inteligencia artificial estaba literalmente en llamas. Teníamos un acuerdo gigante entre OpenAI y Broadcom. Oracle anunciando que va a comprar miles de chips de AMD. Y encima, noticias espectaculares de los pesos pesados de los semiconductores como TSMC. El mensaje era clarísimo. La revolución de la IA no la para nadie. Y acá es donde se vio la verdadera batalla de la semana. Por un lado, entre martes y miércoles, las noticias corporativas eran fantásticas. Los bancos reportando ganancias muy sólidas, el sector de lujo disparándose. Pero, al mismo tiempo, la guerra comercial se ponía cada vez más fea. Y eso era como un ancla que tiraba todo para abajo. Y justo cuando parecía que la fortaleza de las empresas iba a ganar la pulseada, llegó el jueves. Y todo cambió. De repente, el foco ya no estaba en las ganancias, ¿no? Ahora se hablaba de miedos mucho más profundos, miedos de una crisis en el sistema. Este número lo dice todo. El Russell 2000, que es el índice de las empresas más chicas de Estados Unidos, se hundió más de un 2% en un solo día. Ojo, esto no es una simple venta, esto es una señal de pánico. El miedo se estaba yendo directo a la parte más vulnerable de la economía. Y acá está el porqué técnico de ese pánico. La tasa SOFR se fue a las nubes. A ver, para que se entienda, esta es la tasa a la que los bancos se prestan plata entre ellos de un día para el otro. Si esta tasa se dispara, significa que de golpe falta efectivo en el sistema. Es como si las tuberías del sistema financiero se estuvieran tapando. Una señal de alerta, pero de las rojas. Y el pánico se hizo muy real cuando volvieron los fantasmas de la crisis bancaria del 2023. De repente, dos bancos regionales, Science y Western Alliance, empezaron a mostrar problemas serios. Y el miedo no era por estos dos bancos en particular, sino que la gente pensaba que podían ser las primeras fichas de un dominó, la famosa punta del iceberg. Claro, y todo este sentimiento se vio reflejado en el ánimo de la gente. La encuesta de una AAI mostró que de repente había muchísimos bajistas. O sea, gente que está convencida de que el mercado se va a caer. Para el jueves, el miedo era algo que se podía sentir en el aire. Pero cuando la semana parecía totalmente perdida, entró en juego un factor que no tenía nada que ver con la economía y lo cambió absolutamente todo: el factor político. Es que durante toda la semana el discurso había sido muy duro. Esta frase del presidente Trump resume perfectamente la postura que alimentaba la incertidumbre. Esto era una guerra comercial, sí, pero por una cuestión de seguridad nacional, no solo un tema de plata. Y entonces llegamos al momento clave. El viernes, el mercado estaba en caída libre y de repente una sola noticia da vuelta toda la tortilla. Se confirma una cumbre presidencial. Y de golpe, la diplomacia le ganó al miedo económico. Se desató un rally impresionante, todos a comprar activos de riesgo. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué aprendimos de esta semana tan salvaje? Hay varias lecciones importantes que esta volatilidad dejó bien a la vista. Primera lección: el oro pasó los $4,100 la onza, un nuevo récord histórico. Y esto no es solo una inversión más, esto es un voto de desconfianza total. En medio de todo el caos, los inversores corrieron a buscar un refugio de verdad.
algo lejos de las monedas y de las políticas de los gobiernos. Segunda lección. El miedo no se fue del todo. A pesar del tremendo rebote del viernes, el VIX, que es como el termómetro del miedo del mercado, se quedó por encima de 25. ¿Qué nos dice esto? Que aunque los mercados festejaron, la ansiedad de fondo sigue ahí, latente. Y por último, la raíz de gran parte de esta ansiedad. El déficit fiscal de Estados Unidos para 2025, 1.78 billones de dólares, una cifra que es astronómica. Este es el telón de fondo que explica por qué cosas como el oro están subiendo tanto. Es una preocupación estructural que no va a desaparecer de un día para el otro. Lo que nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿El rebote del viernes fue una señal de que el mercado es realmente fuerte y se banca cualquier cosa? ¿O fue simplemente una pausa, una tregua temporal antes de que todas estas tensiones, tanto políticas como financieras, vuelvan a explotar? La respuesta a eso va a definir todo lo que pase en los próximos meses. Para seguir de cerca todos estos temas, pueden visitarnos en www.arcol.com.ar. Este análisis fue presentado por ARG Col Capital.